mucho gusto recibir hoy en su canal de YouTube a un compañero y amigo de mil batallas, a Beto Murrieta, que pues nos conocemos desde hace años, prácticamente desde los tiempos de Televisa, él ahora en ESPN, yo en Fox Sports, pero con una relación cercana a pesar de que no nos veamos y hablemos todos los días. ¿Cómo estás, Beto? Así es, Fer, qué gusto me da saludarte y muchas gracias por pensar en mí. No, al contrario, la gente siempre le interesa lo que platicas y hoy me quiero remontar un poco de cómo le entraste a los toros y cómo le fuiste aprendiendo a ese arte de la crónica taurina que además te ha dado un léxico exquisito. Pues fíjate, Fer, que mi papá, que en paz descanse, él murió muy joven en el año de 1986, era muy aficionado a los toros y desde niño me llevaba a la Plaza de Toros México, vivíamos muy cerca de la Plaza México, entonces él conocía muy bien la terminología taurina, las historias de toros y toreros, era un hombre muy aficionado, un aficionado muy sensible, muy estricto también, me parece que un aficionado muy bueno que me transmitió todo su conocimiento, así que desde muy pequeño estoy escuchando historias de toros y cuando se presentó la oportunidad de narrar toros en Televisa, después de que había yo empezado a transmitir fútbol meses antes, pues me encantó la idea y tuve esa oportunidad de empezar a narrar toros en el año de 1985, pero la afición proviene claramente de mi papá. Pero esa afición a los toros y el que te dedicaras a los toros te creó una estrecha relación no tan solo de trabajo, sino de amistad con un grande como Jacobo. Sí, al que tú has querido y admirado tanto y estuviste tan cerca de él tanto tiempo. Desde luego que Jacobo era un hombre muy culto, muy buen conversador, podía hablar de política, de literatura, de tango, de toros, desde luego, de muchos temas de arquitectura. Me sorprendió mucho escucharlo hablar de arquitectura en Brasil, en una de las cápsulas que hicimos juntos allá en Río de Janeiro. Y efectivamente, ese vínculo creció dada la afición tan grande que tenía Jacobo por la fiesta de los toros y la que tenía yo. Y por eso cuando trabajé con él 10 años en el programa de 24 horas, en el que tú participaste brillantemente durante mucho tiempo, pues la sección se amplió a toros también, no únicamente deportes, sino también toros, y quedó en toros y deportes la sección de aquellos años en el noticiero. Además, el sobrenombre que te puso, que lo llevarás toda la vida porque ya pasamos los 50 y te siguen diciendo el joven. Sí, ya el significado del apodo es obsoleto, pero se mantiene ahí ya difícil de erradicar o de desprenderme del apodo, porque yo ciertamente tenía escasamente 22 años cuando empecé a trabajar en el noticiero, y sí, efectivamente es un apodo con el que se me relaciona mucho con la amistad y con el vínculo profesional con Jacobo. Aparte, yo quiero que la gente lo sepa. El último mensaje que nos mandó Jacobo a todos los que trabajamos con él, se lo grabaste tú en Cuba. Era como si él presintiera que ya venía el final, porque era tan caballero Jacobo, que ese mensaje lo guardo aún, donde él pedía disculpas si en algún momento nos había ofendido con la forma de ser tan estricto, ¿te acuerdas? Cómo no, Fer? Él estaba ya muy desanimado, muy cansado, inapetente en Cuba, sin esas ganas de trabajar que lo caracterizaban. Y sin embargo, en el lobby del hotel donde estábamos hospedados, le grabé un pequeño mensaje donde efectivamente ofrece disculpas a quienes pudo haber ofendido, decía que quedaba en deuda con todos, porque es verdad que Jacobo era muy estricto, podía llegar a ser un poquito duro, pero como tú lo sabes perfectamente y tú lo sentiste en carne propia y tú aprendiste mucho de él, pues era un gran formador de periodistas, ciertamente estricto, pero yo creo que esa forma de ser tan estricta, tan intransigente, donde no daba concesiones, hacía que uno aprendiera correctamente lo que es el periodismo clásico, que creo que tanto tú como yo le aprendimos al maestro. Sí, ese don lo tenía. A mí un día me regañó durante todo el día y en la noche me pidió disculpas, que porque andaba muy afectado por la muerte de Paco Malgesto. Esa era la personalidad que él tenía. Y el otro día te lo comenté, bueno, hace muchos años, a lo mejor te acuerdas, que nosotros nos dimos cuenta de la magnitud de haber trabajado con él el día que falleció. Totalmente, totalmente. Qué bueno que cuentas eso, Fer, porque tenía humildad de corazón, era un buen hombre, era una excelente persona. Es verdad que un personaje polémico también, controvertido, creo que tanto tú como yo lo sabemos, con respecto a la época que se vivía en Televisa en aquellos años, la fuerte presencia o presión del partido en el poder,
pero tenía esa capacidad de ofrecer disculpas a mí también en algún momento, en un par de ocasiones recuerdo que lo hizo. Y claro, cuando ya murió hace 5 años, uno dimensiona lo que era la Universidad de Periodismo, que en sí era un personaje de esa capacidad, de esa cultura, como era Jacobo Zabludovsky. Así como lo admiraste en el periodismo, ¿quién fue el que te creó o te llamó más la atención dentro del mundo de los toros? Claro, esto lo tomas de tu papá, pero hubo grandes maestros de los cuales aprendiste también en el arte de la tauromaquia. Sí, desde luego, es que a mí me encantaba escuchar a todos los cronistas deportivos y taurinos de aquella época. Concretamente, en la radio escuchaba a Paco Malgesto y en la televisión a Pepe Alameda, que era un hombre muy culto. Posiblemente lo llegaste a conocer, Fer, yo me imagino, ¿verdad? Sí, sí, lo conozco. Claro, un intelectual, un poeta mayor, ensayista, un hombre con una gran cultura, con una gran elocuencia al expresarse, con un vocabulario amplísimo. Yo creo que él ha sido el mejor cronista que ha tenido la historia del toreo, y desde luego que yo siempre lo escuchaba y me llamaba la atención, aunque creo que el que más me impactó y el que más me impresionó en aquellos años no era un cronista taurino, sino deportivo, y ese era Ángel Fernández, que siempre me encantó la forma en que narraba Ángel los partidos. Sí, lo de Ángel Fernández fue una escuela. Y el otro día le decía yo a Burak, ¿te imaginas? Nosotros aprendimos de todos esos grandes maestros y ahora nosotros estamos llegando a la edad donde nos ven de esa manera, pero creo que nos cuesta llenar esos zapatos porque a nosotros nos tocaron unos maestros de época. Definitivamente nos cuesta trabajo llenar esos zapatos porque eran personajes de extraordinario talento, con una gran cultura general y que dejaron huella indiscutiblemente en una televisión diferente a la actual, un México más tranquilo, menos canales de televisión, menos espacios informativos, menos espacios deportivos en la televisión, pero claro que cuesta trabajo llenar los zapatos de aquellos grandísimos cronistas deportivos. El otro día me recordaba todas las batallas internas en Televisa entre muchas noticias y 24 horas, ¿verdad? Que a final de cuentas nos causó un desaguisado ahí en el camino, pero que la competencia interna era muy fuerte, como ahora es totalmente externa, cada quien en su cadena. Una competencia muy fuerte, y yo lo he dicho en muchas entrevistas, y te lo digo ahora aquí de frente, tú has sido para mí alguien muy importante porque tu capacidad de trabajo, que es inagotable, Gracias. tu intuición reporteril, tu forma de hacer periodismo, todo el tiempo estás pensando en eso y por eso eres un gran profesional. A mí me representaba un reto tremendo, un acicate grandísimo. Tú has sido para mí un acicate muy grande para superarme en mi profesión. Y es verdad que cuando estaba yo en 24 horas y tú en muchas noticias, había competencia por los entrevistados y eso me ponía a mí en una prueba enorme porque tú tenías mucho callo, más experiencia que yo, más oficio, más años, y sin embargo, pues yo tenía que echar el resto, sacar la casta, buscar mis propias herramientas periodísticas, y fue una lucha muy profesional, digamos, muy leal, y eso me parece que ha sido muy importante en mi carrera, sin duda alguna, dentro de la formación que yo he tenido a la hora de buscar la información y tener primero la información. No, yo te agradezco tus palabras, pero lo quiero decir públicamente porque es algo que tengo muy, muy guardado en la mente. Un día me llamaste y me dijiste, oye, voy para casa de tu mamá, éramos vecinos de la Condesa, tú en la del Valle, y me dijiste, voy a ir a platicar a tu casa porque tenemos que terminar esta guerra que nos están haciendo en Televisa. Y esa reunión la recuerdo como si hubiera sido el día de ayer, porque de ahí es donde realmente nació la amistad que tenemos al día de hoy. Así es, Fer, ¿cómo olvidarlo? Qué bueno que... A mí no me gusta estar mal con nadie, yo soy una persona muy pacifista, soy muy conciliador, no me gusta estar en pugna con alguien o peleado con alguien, porque esa es mi naturaleza. Inevitablemente, pues en los toros, por ejemplo, pisas callos y te ganas enemigos gratuitos, o en el periodismo deportivo también, y eso es inevitable porque es parte de esta profesión del ejercer una crítica libre, no puedes quedar bien con todo el mundo. Pero por lo que toca a nosotros como compañeros, pues claro que me parecía importante aquel día buscarte y poder limar aquellas asperezas de esos tiempos. Sí, es que Radio Pasillo nos enfrentó realmente. Esa es la realidad. Sí, exactamente. Lo que no saben qué es Radio Pasillo es el chismorreo que hay en los pasillos de las televisoras. Qué desgastante,
qué desgastante, qué mediocridad, el chismorreo que mencionas, el radiopasillo es sinónimo de mediocridad, de gente que no tiene nada que hacer y que se dedica a amarrar navajas. El arte, el terrible arte de amarrar navajas. Entonces, pues sí, sí lo recuerdo como parte, desgraciadamente, también de esta profesión en la que estamos. Sí, que en aquel tiempo abocábamos mucho a la frase de Domé, cambiándole un poco, la mano amiga, traición que obliga, en lugar de tradición que obliga, ¿no? Exactamente. Oye, ¿cuál ha sido tu Así mejor es. momento en la carrera? Pues yo creo que yo me siento ahora mismo muy bien, Fer, muy maduro, ya con un estilo muy definido, con una forma de formular las preguntas muy clara, muy bien aprendida, creo yo. Ha habido momentos muy buenos a lo largo de 35 años, que este día 16 voy a cumplir 35 años de haber debutado en 6 en punto. ¿Te acuerdas aquel noticiero juvenil vespertino en el Canal 4? Estoy a punto de cumplir 35 años en la televisión. Pero yo creo que ahora es cuando me siento con más empaque, con más estabilidad, con más facilidad para expresar lo que pienso, con mejor conexión entre mis ideas y mi forma de expresarme. Así que pues yo creo que ahora ha llegado la madurez, la plenitud, la definición de un estilo, la consolidación de un periodismo, creo yo, serio, argumentado, donde trato de pensar antes de hablar. Así que pues yo diría que este es el mejor momento, el más consolidado que he tenido en mi carrera. ¿Y el más duro, el más difícil? Pues ha habido muchos. Yo me acuerdo, hablando de Jacobo, que alguna vez yo como que me estanqué, como que me confié demasiado en hacer la sección diariamente sin buscar una entrevista, sin buscar un control remoto. Y me acuerdo que Jacobo me llamó y me hizo una amenaza muy puntual, me sacudió para continuar en el noticiero. No sé si te lo había platicado, pero me puso una especie de ultimátum que yo tenía que esforzarme y que mejorar y que buscar cosas nuevas y que no conformarme con la hechura diaria de la sección deportiva del noticiero. Entonces yo creo que ese momento fue difícil y pues ha habido, me imagino que varios más, momentos donde a lo mejor no estás tan cómodo en determinados programas, pero en general creo que he estado muy contento siempre, muy satisfecho, muy realizado, pero recordando un momento puntual, creo que fue ese que te estoy platicando. Y momento difícil de aventura, cuando de jóvenes inexpertos fuimos a Calgary 88 y cada subida a la montaña en la silla alpina que rodaba y había que subirse con el tripié de madera, con la cámara y todo, la verdad, fue un suplicio, ¿no? Pero qué experiencia la de Calgary. Un suplicio, qué duras condiciones climatológicas, qué empinadas montañas para andar subiendo a reportear, ayudando a los camarógrafos, a René Reina era, ¿no? René Reina y Gilberto Campos, el Toris, que me lo acabo de encontrar otra vez, al Toris. Qué buena onda, que era taurino, por cierto, por eso le decían Toris a ese personaje encantador, el asistente del camarógrafo. Sí me acuerdo perfectamente de haber ido contigo en 1988 allá a esos Juegos Olímpicos Invernales. Sí, he visto fotos el otro día ahí, los dos chavititos, y aparte esperando a Álvarez Ogel a ver a qué hora se le ocurría terminar los 50 kilómetros campo traviesa, 5 horas después que el ganador. Sí. Me acuerdo muy bien de ese viaje, fue también muy duro. Son esas experiencias nada fáciles que quizá el público televidente ve a un reportero, a un corresponsal, a un periodista en la televisión, pero detrás hay un gran esfuerzo. Ese viaje representaba un esfuerzo físico importante, según recordarás, Fer, y yo también lo recuerdo como una primera prueba de fuego de verdaderamente querer estar en esta profesión. Los famosos Chinook, que por un viento de repente hacía un sol tremendo y en menos de 15 minutos se venía la nieve. Sí, y yo que no proyecto sombra con esta figura esquelética, pues imagínate lo que eran esos vientos helados y fuertes ahí en Calgary. No, y te platico lo del Toris porque tú no tienes Facebook, pero Alfredo Dussache tuvo la buena idea de formar un grupo privado que se llama La Gran Familia Televisa, Bien. donde hay gente de todas las épocas de Televisa y hay más de 5,000 miembros. Y por ahí ha aparecido el Toris, apareció Cortés Camarillo, apareció cualquier cantidad de gente que te imagines, de iluminadores, de floor managers, que
que trabajamos con ellos y ahora muchos de ellos ya están retirados. Sí, qué maravilla, qué maravilla. Era una Televisa muy familiar en cierta forma. Yo me sentí como en mi segunda casa, Fer, yo creo que tú también. Fui muy feliz durante 20 años en esa empresa y pues hicimos muchísimas conexiones, muchísimas amistades, muchísimas relaciones. Qué bueno que podamos seguir teniendo contacto con toda esa gente que fue formadora de una forma de presentar la televisión en aquellos años. Aparte, la gente no lo sabe y yo se los voy a decir porque la memoria es muy flaca. Tú eres el fundador de Fútbol Picante en ESPN. Sí, sí, efectivamente. En el año 2003, Carlos Reynoso, Carlos Hermosillo y yo fundamos el programa. Se transmitía una vez a la semana, duraba media hora y con el paso de los años ha crecido enormemente ese proyecto de televisión, esa propuesta de polémica futbolera en la televisión, hasta llegar a consolidarse, creo yo, como un referente del periodismo deportivo en la actualidad. Sí, es que a final de cuentas nosotros tuvimos el reto de explorar nuevas oportunidades porque todo el mundo decía, híjole, si me salgo de Televisa, ¿qué mundo habrá allá afuera? Y ahora nos dimos cuenta que hay mundo. Tú ya llevas Huesos Viejos en ESPN y yo ya llevo más camisetas que el Loco Abreu. Sí, sí, desde luego que hay mundo afuera de Televisa. Yo ya llevo 17 años en ESPN. En ese momento, pues, desde luego, la enorme fuerza de un emporio televisivo como Televisa, pues era indiscutible y nos hacía dudar sobre lo que podría haber afuera, explorando nuevas opciones. Pero con esta apertura que acompañó aquella época donde yo pasé a ESPN, pues ahora hay un sinfín de opciones y de oportunidades donde poder trabajar, de tal manera que efectivamente hay vida fuera de Televisa y muchas opciones que nos han permitido también crecer en el terreno profesional. Pero algo deberemos reconocer, que a nosotros en lo particular nos ayuda mucho venir de televisión abierta, porque ese envión todavía nos dura la fecha aún estando en televisión de paga. Sí, sí, efectivamente nos volvimos personajes muy conocidos en la televisión abierta y ahora como mucha gente también tiene televisión restringida, digamos, o por cable o por antena, pues sigue reconociendo a todos aquellos que hace ya muchos ayeres estábamos en la televisión abierta en Televisa. Pero somos unos privilegiados, tú, Toño de Valdés, Burak, José Ramón, David, que hemos perdurado a lo largo de los años porque ahora cada vez es más difícil ante el surgimiento de nuevas generaciones y nuevas propuestas. Es cierto, hay muchas propuestas, hay una infinidad de canales, de medios de comunicación. Yo cuando veo una conferencia de prensa de algún jugador o un técnico me asombro al ver tantos micrófonos y a tantos reporteros de muy distintos medios. Hay una cantidad enorme de medios de comunicación y efectivamente hay competencia, hay nuevas tendencias también, a las cuales me cuesta un poquito bajo acoplarme por mi forma de hacer periodismo y por mi forma de conducir programas, pero es verdad que nos mantenemos y eso es algo pues muy bonito en esta época para nosotros, los que has mencionado. Tú no eres muy afecto a las redes sociales, incluso un tiempo te saliste de Twitter. Sí, sin embargo volví, Fer, creo que sí es una herramienta muy útil, te permite estar muy enterado, te permite aportar opiniones de manera muy concreta, muy escueta, muy bien redactada, y yo lo veo de esa forma, y tengo Instagram que sí disfruto mucho porque así como tú tienes arsenales de fotografías, yo sin llegar a tanto, sí tengo una cantidad enorme de fotos que publico y acompaño la foto con ese personaje, con una pequeña historia o una anécdota, más para hablar de ese personaje que de mi persona. Y me resulta muy agradable estar pensando qué foto puedo subir a esa red social. ¿Ese léxico tan amplio que tienes y esa rica narrativa que tienes te la dio los toros? Yo creo que mi papá, Fer, fíjate que era un hombre con un vocabulario muy amplio, un gran lector. A mí también me ha gustado mucho leer. El vocabulario taurino también es muy, muy rico, muy colorido, muy descriptivo, metafórico, literario, poético. Pero yo creo que desde mi papá. Además, siempre he tenido casi como libro de cabecera un diccionario. Cuando hay alguna palabra que no conozco su significado, de inmediato la busco
y la incorporo a mi vocabulario. Pero yo nunca trato, Fer, de apantallar con un vocabulario cremoso, pesado, inentendible. Simplemente me gusta aprovechar al máximo las herramientas, que son muchísimas, que nos permite este idioma tan bonito y tan lleno de palabras como es el español. Aparte, volviendo un poco atrás, ¿cómo nos divertíamos en esa oficina de deportes, ¿no? Con el Patas, contigo, con Bura, con el Refri Lisiaga. Era un grupo disfuncional, pero a la vez divertido, ¿no? Sí, estaba Arturo Rivera, estaba Raúl Sarmiento, en fin, y personajes muy peculiares algunos, con formas de ser muy diferentes, con orígenes muy diferentes, con formaciones profesionales muy diferentes, pero sí, pues todos entrábamos al parejo como un equipo en busca de la información, porque no existía un departamento, es decir, no había un noticiero deportivo exclusivamente, sino que las secciones deportivas formaban parte de los noticieros de información general. Y sí, muy divertido todo aquello de la redacción de Televisa de aquellos años. ¿Extrañas esos tiempos? Sí, Fer, cómo no. Tiempos muy bonitos, donde pues llegaba la fama, la popularidad, pero también el reconocimiento, la exigencia profesional, la disciplina férrea. Sí, los recuerdo con un gran cariño todos esos años. ¿La mejor faena que te ha tocado narrar? Pues hay muchas, pero yo creo que me identifico mucho con aquellas donde yo vibro, donde yo me emociono. Yo creo que el toreo es una emoción. El narrador debe nunca exagerar lo que está ocurriendo y que el público está viendo, ni tampoco quedarse por debajo de la faena. Yo creo que el secreto está en sintonizarse perfectamente, empatizar con lo que está ocurriendo en el ruedo. Y en este sentido ha habido faenas de algunos intérpretes muy particulares, no muchas, donde el cronista vibra y hace que la voz salga desde adentro y se vuelque y tu sentimiento vaya acompañando esa narración. Yo creo que esas son las más humanas, las más estremecedoras y las más emocionantes. El torero más difícil de carácter, por lo menos conmigo, Manolo Martínez. Uf, me hizo sufrir. Sí, claro, qué difícil. Sí, no lo dudo, Fer. Muy hosco, muy temperamental, muy seco, un poco grosero, pero tenía un lado muy humano que por fortuna lo pude descubrir. Tengo recuerdos muy gratos de Manolo Martínez, pero te entiendo perfecto. Era muy difícil como persona, muy difícil para entrevistar, y me imagino que en esos años que tú estabas con Jacobo, pues Manolo estaba en la cúspide del toreo mexicano y seguramente muchas veces tuviste que estar cerca o buscar una entrevista con Manolo, ¿no? Imagínate un día que tenía una corrida conmemorativa de corrida número tal, no recuerdo cuál, me citó en un hotel de Florencia para grabarlo vistiéndose, entrevistarlo y regresarme con la cinta para el noticiero de mediodía del domingo con Fernando Alcalá. Y el señor Manolo Martínez llegó 45 minutos tarde y mi papá tuvo que manejar en sentido contrario toda la calle de Florencia para poder llegar con la cinta avenida Chapultepec. Qué bárbaro, sí. No lo dudo. Qué peripecias, ¿no? Qué peripecias para llegar con el material a tiempo para salir al aire. Yo te vi muchas veces en esa dinámica, en esa prisa, en esa urgencia periodística, que es apasionante, es estresante en el momento también, estarás de acuerdo, pero a final de cuentas es enormemente satisfactoria. Yo, sin ser muy taurino, me tocó en la Plaza México 2 indultos, fíjate qué suerte. Uno de Cruz Flores, un 5 de febrero, aniversario de la Plaza México, y el otro de un torero que es tu amigo además, Jorge Gutiérrez. De Jorge Gutiérrez, claro, la de Cruz Flores fue un toro que se llamó Simpatías. Exacto. De la ganadería Reyes Puerta. Así un 5 de febrero, correcto. Y Jorge Gutiérrez, pues no recuerdo qué indulto haya sido, porque ha indultado, yo creo que 3 o 4 toros. Jorge, una gran figura del toreo mexicano. Qué suerte ver el indulto de un toro, para lo cual pues tiene que ser extremadamente bravo. Y la que Juan Dosal aplicó, un día Armillita nos dedicó un toro en Juriquilla, y como Juan no era muy de gastar dinero, le sacó la comida gratis a Rafael y quedó bien con Armillita. No lo dudo en absoluto, no lo dudo. ¿A Juan también lo vas a entrevistar?
Pues sí, lo ando buscando. Estuve con él hace como 6 meses en el Nemesio 10 y pues muy afectuoso como siempre, la verdad, Juan Dosal, que aparte su gran reto quiere retirarse en Televisa en el 2021. Por eso él encaró el recorte, se fajó los pantalones, habló y les dijo, yo no me voy hasta que yo quiera, yo me jubilo en 2021. Qué bien, porque Juan es figuras muy icónicas, representativas de la televisión setentera, en el programa hoy mismo, particularmente en sus narraciones de fútbol, un narrador muy pausado, que no se exaltaba, que no gritaba. A mí me gusta escuchar a Juan, transmitimos muchísimos partidos con él, así que qué bueno que te lo encontraste hace poco allá en Toluca. ¿Y te diste cuenta que ahora que desapareció el Morelia, volvimos al centro del huracán por la narración de aquel partido 88-89 América Morelia, donde Morelia tuvo que salir del vestidor a tirar los penaltis? El Lalo Treyes no me creía cuando di el reglamento y a final de cuentas ese partido lo narramos tú y yo y tuvieron que regresar a tirar los penaltis. Me acuerdo perfecto que tú nunca dudaste, tenías perfectamente conocido el reglamento, y recuerdo muy bien ese día en el Estadio Azteca y cómo movilizaste a todo el mundo porque efectivamente el reglamento no se estaba cumpliendo y ahora que desapareció el Morelia, Monarcas Morelia, y que este equipo va a jugar en más. Sí, efectivamente recordamos aquellos momentos de... Yo creo que también habremos ido a Morelia alguna vez, Fer, al Luciano Carranza a transmitir, ¿no? Sí, fuimos, que nos teníamos que regresar comiendo carnitas en el coche para llegar a Acción. Algo así recuerdo, sí, exactamente, el estadio que tenía los aros olímpicos y que nos tuvimos que regresar a la Ciudad de México. Sí, era comprar ahí en la salida unas carnitas muy buenas y atragantarse en el camino para llegar a Acción. Exactamente, pasárselas con un Boeing. Sí, para que no digan que no trabajábamos, ¿no? Era una época que ahora si los jóvenes trabajaran lo que nosotros trabajamos, perdón, no duraría ni un día en el trabajo. Sí, era muy demandante, muy exigente el trabajo y la verdad sí nos ponía a prueba en aquellas épocas, 70s y 80s. ¿Y qué es lo que quieres en tu futuro próximo? ¿Qué metas te has planteado? Pues fíjate, Fer, que me gustaría mucho poder algún día entrevistar a personajes que no necesariamente sean ni deportistas ni toreros. Me siento con la capacidad de hacerlo, he tenido la fortuna de conocer a personajes que no tienen nada que ver con el mundo deportivo y taurino, y yo creo que es lo que me falta hacer. Ya tengo un par de libros que se llaman Personajes de la Cultura Popular, donde reflexiono sobre personajes populares mexicanos, y he tenido la oportunidad con Clio Televisión en el pasado de entrevistar a algunos como Silvia Pinal, José José, Chabelo, Marco Antonio Muñiz, Cristian Castro, pero no he tenido un espacio dedicado concretamente a eso y ojalá, espero algún día poder lograr eso. Creo que es algo que me gustaría hacer, poder entrevistar a otro tipo de personajes, me encantaría en el futuro. Aparte, tuviste el don de echarte a la bolsa a la doña. Sí, muy querida amiga, yo creo que uno idealiza a esos personajes y por lo mismo te pones nervioso cuando te acercas a ella, y cuando iba yo a visitarla a la calle de Hegel en Polanco, pero sí fue una experiencia maravillosa poder convivir con ella en su casa en varias ocasiones, ella y yo solos, una mujer muy culta, muy amena, muy simpática, porque mucha gente tiene esta idea de altivez y de prepotencia, pero realmente era una mujer con un gran sentido del humor, una gran conversadora, que me dispensaba mucho cariño, que me escuchaba en el noticiero y que me escuchaba también en las corridas de toros, y eso era muy halagador para el joven de 21 años que era yo en aquellos tiempos donde pude conocer y tratar muy de cerca y querer mucho a María Félix. Sí, aparte ahorita que contabas lo de María Félix, me acordé que Verónica Castro nos hizo efectivo el nombre de su programa de Mala Noche. Qué mala noche nos hizo pasar con aquella bromita cuando apagaron las cámaras, que ya se habían hablado a quejar de que estábamos echando mucho desmadre. Ah, sí, que fuimos con Toño y con Juan, ¿no? Toño de Valdés, Juan Dosal, y que nos pusimos a tocar, a cantar, y que nadie lo creía que los cronistas deportivos iban a tener entretenida a la gente hasta las 4 de la mañana. Sí, me acuerdo perfecto de ese programa muy divertido,
porque aparte como que nos sacaba un poquito de nuestro trabajo, de la información diaria, y el público nos conoció ya más como éramos en realidad los cuatro en aquella ocasión. Sí, esas fotos habría que recuperarlas. Hay tantas cosas que han pasado en el camino que a final de cuentas, pues quiero agradecerte esta plática y decirte que somos afortunados en la época en la cual nos criamos y definitivamente que esto nos dio una base muy sólida para poder estar hoy todavía. Definitivamente, Fer, creo que afortunadamente hemos podido contar con las bases elementales para ejercer esta profesión el resto de la vida. Ojalá que sea hasta que el cuerpo aguante y más que nada que nuestra cabeza nos permita estar claros durante mucho tiempo para poder seguir en esta maravillosa profesión. Y yo te agradezco muchísimo a ti que hayas pensado en mí para poder platicar y evocar tantas cosas tan bonitas el día de hoy. Te lo agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Fer, que te vaya muy bien. Muchas gracias.